¿Te has preguntado alguna vez si el Espíritu Santo te protege constantemente, incluso cuando no lo notas? En Salmos 91:11 leemos: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Este versículo no es solo una promesa, es una garantía divina de que estamos bajo la constante vigilancia y cuidado de Dios. A lo largo de este mensaje, exploraremos 7 señales claras de que el Espíritu Santo está siempre protegiéndote, incluso en los momentos más inciertos. Te mostraremos cómo reconocer estas señales en tu vida y cómo confiar plenamente en su guía y cuidado. Prepárate para descubrir la maravillosa realidad de su presencia protectora. ¿Estás listo para comprender el poder del Espíritu Santo que opera a tu favor todos los días? ¿Cuántas veces has sido protegido sin siquiera darte cuenta? En momentos donde el peligro parecía inevitable, hubo algo que intervino, guiando tus pasos y salvaguardándote de lo peor. Tal vez fue un accidente que evitaste por segundos, una decisión que cambió tu rumbo en el último momento, o una intuición que te llevó a actuar de manera inesperada. Esa protección constante no es fruto del azar, es la obra del Espíritu Santo, que cuida de nosotros como una promesa divina. En Salmos 121, 7, 8 se nos asegura: «El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre». Este versículo no solo confirma su cuidado, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo su presencia invisible nos guarda a cada instante. La protección del Espíritu Santo no es siempre evidente a simple vista. A menudo se manifiesta en los pequeños detalles, en esas coincidencias que parecen insignificantes, pero que cambian el curso de nuestras vidas. Es como un paraguas invisible que nos resguarda en medio de la tormenta, incluso cuando no somos conscientes de que está lloviendo. En el libro de Daniel, vemos un ejemplo claro de esta protección cuando los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar al ídolo del rey Nabucodonosor. Aunque el fuego fue intensificado, ellos no sufrieron daño alguno. En Daniel 3:25, el rey mismo exclamó con asombro: «Veo a 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses». Esta intervención divina no solo protegió sus cuerpos, sino que también demostró el poder del Espíritu Santo actuando a su favor. Quizás te preguntas, ¿por qué sucede esto? Porque algunos son protegidos de manera tan evidente, mientras que otros parecen enfrentarse al peligro sin intervención. La respuesta se encuentra en la promesa de Dios para su pueblo. No siempre entendemos su plan, pero sabemos que su protección está diseñada para cumplir un propósito mayor en nuestras vidas. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esta verdad nos invita a confiar, incluso cuando no comprendemos el porqué detrás de cada situación. A lo largo de las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de cómo el Espíritu Santo protege a los hijos de Dios. En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel huía de Egipto y se encontraba atrapado entre el ejército del faraón y el Mar Rojo, parecía que no había salida posible. Sin embargo, Dios intervino de manera sobrenatural, abriendo el mar para que su pueblo cruzara en seco. Éxodo 14, 21-22 describe este milagro con detalle.
Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar por medio de un fuerte viento oriental toda la noche, y convirtió el mar en tierra seca. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco. Este acto no solo aseguró su escape, sino que reafirmó que Dios siempre encuentra la manera de protegernos, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. En nuestra vida cotidiana, la protección del Espíritu Santo puede no ser tan dramática como la apertura del Mar Rojo, pero es igual de poderosa. Imagina esa vez que decidiste tomar un camino diferente al habitual y, más tarde, descubriste que había ocurrido un accidente en tu ruta original. O quizás ese instante en que sentiste un impulso inexplicable de llamar a alguien y esa llamada resultó ser crucial. Estas son formas en que el Espíritu Santo actúa, utilizando nuestra intuición, circunstancias y decisiones para guardarnos. En Proverbios 3, 5, 6 se nos insta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que, al confiar en Dios, su Espíritu dirige cada aspecto de nuestra vida, incluso cuando no lo notamos. Una de las historias más conmovedoras de protección divina se encuentra en el Nuevo Testamento, en la vida del apóstol Pablo. En varias ocasiones, Pablo enfrentó peligros extremos mientras cumplía su misión de predicar el Evangelio. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en Hechos 27, cuando el barco en el que viajaba naufragó en medio de una feroz tormenta. Aunque todo parecía perdido, Pablo se mantuvo confiado porque había recibido una revelación del Espíritu Santo. En Hechos 27, 23, 24, Pablo declaró: «Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». Este mensaje no solo tranquilizó a Pablo, sino que también salvó a toda la tripulación. El Espíritu Santo no solo nos protege físicamente, sino que también nos guarda espiritualmente. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, donde las tentaciones y los peligros espirituales son constantes. En Efesios 6, 11, 12 se nos advierte: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo». Esta protección espiritual es igual de importante, y el Espíritu Santo es quien nos equipa para resistir las fuerzas del mal. Cuando reflexionamos sobre las veces que hemos sido protegidos, no podemos evitar sentir gratitud. Es fácil atribuir nuestras victorias o escapes al azar, pero la realidad es que el Espíritu Santo está trabajando incansablemente detrás de escena. Esta certeza nos invita a vivir con confianza y a caminar con fe, sabiendo que nunca estamos solos. Como lo expresó David en el Salmo 23, 4. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento». La protección del Espíritu Santo es una promesa que trasciende las generaciones. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, podemos estar seguros de que su cuidado permanece. Al reconocer y confiar en esta verdad, nuestra perspectiva cambia. En lugar de vivir con miedo, podemos vivir con valentía, sabiendo que el Dios Todopoderoso nos guarda en el hueco de su mano. Con cada paso que damos, podemos confiar en que el Espíritu Santo nos guía y nos protege, incluso en los momentos más oscuros.
¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a su cuidado y permitir que su presencia sea tu refugio en toda circunstancia? La respuesta a esta pregunta determinará cómo experimentas su protección en tu vida. Y cuando confíes plenamente, comenzarás a notar esas señales invisibles que te recuerdan que Él siempre está contigo. El Espíritu Santo no solo actúa de forma directa en nuestra protección, sino que también utiliza a sus ángeles como instrumentos de cuidado divino. Desde las primeras páginas de la Biblia, vemos cómo los ángeles son enviados como mensajeros y guardianes para aquellos que temen al Señor. En Salmos 91:11 se nos asegura: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos». Esta declaración no es solo una promesa, sino una realidad que se ha manifestado innumerables veces en las Escrituras. Los ángeles no son figuras simbólicas ni meros observadores. Son agentes activos que cumplen el propósito de Dios al velar por su pueblo. En el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos más impactantes de esta protección angelical ocurre en el libro. Este relato nos recuerda que, incluso en las situaciones más desesperadas, los ángeles están presentes para ejecutar la voluntad de Dios y proteger a quienes confían en Él. La intervención de los ángeles no se limita a actos extraordinarios como el de Daniel. En la historia de Lot, en Génesis 19, los ángeles fueron enviados para advertirle sobre la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra. No solo le dieron instrucciones claras para escapar, sino que también lo tomaron de la mano junto con su familia y los guiaron fuera de la ciudad para salvarlos del desastre. Este acto de rescate demuestra que los ángeles no solo comunican mensajes divinos, sino que también participan activamente en la protección física de los hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, la protección angelical sigue siendo evidente. Cuando Herodes planeó destruir a Jesús siendo aún un niño, un ángel se apareció en sueños a José, diciéndole: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. Este mensaje no solo salvó la vida de Jesús, sino que también garantizó que el plan redentor de Dios continuara sin interrupciones. Los ángeles, como instrumentos de protección, no actúan por capricho. Son parte integral del cumplimiento del propósito divino. Además de proteger físicamente, los ángeles también son enviados para fortalecer y consolar en momentos de prueba. Después de que Jesús fue tentado en el desierto durante 40 días y 40 noches, leemos en Mateo 4:11. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este ministerio de los ángeles revela su papel como agentes de cuidado y restauración, recordándonos que no estamos solos incluso en las pruebas más arduas. La Biblia también nos muestra que los ángeles están presentes en momentos cruciales para los creyentes. En Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado por proclamar el Evangelio, un ángel del Señor apareció en la prisión durante la noche. Lo despertó y lo guió fuera, pasando por guardias y puertas cerradas. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:7. Este evento no solo fue un milagro de liberación, sino también un testimonio del poder de los ángeles para intervenir en circunstancias imposibles. El uso de ángeles como protectores también refleja el carácter de Dios. Él no solo promete protegernos, sino que organiza todo un ejército celestial para velar por nosotros. En 2 Reyes 6:16 y 17, Eliseo ora para que su siervo pueda ver la realidad espiritual que lo rodea.
Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta escena es un recordatorio poderoso de que la protección de Dios está siempre presente, incluso cuando no podemos verla con nuestros ojos naturales. Es importante entender que los ángeles no actúan independientemente, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. En Hebreos 1:14 se les describe como espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto subraya que su misión no es solo protegernos, sino también ayudarnos en nuestra jornada espiritual. Cada acción que realizan está alineada con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Aunque su obra es muchas veces invisible, no es menos real. En ocasiones, la protección angelical puede sentirse como una intuición o un giro inesperado en los acontecimientos, pero en el ámbito espiritual, estas son intervenciones directas de Dios a través de sus ángeles. Esto nos enseña a confiar plenamente en la promesa de Salmos 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La labor de los ángeles no es motivo de adoración o veneración, como advierte Colosenses 2:18. En cambio, su presencia en nuestras vidas es un reflejo del amor y la soberanía de Dios. Al reconocer su intervención, no debemos perder de vista al Creador que los envía, recordando siempre que toda gloria y alabanza pertenecen únicamente a Él. En nuestra relación con Dios, los ángeles son un recordatorio constante de su cuidado tierno y meticuloso. Aunque no siempre somos conscientes de su presencia, podemos tener la certeza de que están trabajando en nuestro favor, obedeciendo al Espíritu Santo. Su protección es una extensión tangible de la gracia divina, un testimonio de que somos amados y valorados por el Creador del universo. La realidad de los ángeles nos invita a vivir con confianza y gratitud. Saber que Dios ha dispuesto un ejército celestial para cuidarnos nos alienta a enfrentar cada día con fe, conscientes de que no estamos solos en nuestra jornada. Así como los ángeles protegieron a los fieles a lo largo de la historia, también están presentes hoy, listos para cumplir con su misión divina. Este conocimiento no solo fortalece nuestra fe, sino que nos inspira a vivir con valentía, confiando en la promesa inquebrantable de su protección. A lo largo de la Biblia, encontramos que el Espíritu Santo no solo actúa directamente o a través de ángeles, sino que también emplea señales claras para alertarnos y protegernos en momentos de peligro. Estas señales pueden ser inesperadas y, a menudo, sutiles, pero siempre tienen el propósito de guiarnos hacia la seguridad y el propósito divino. En Proverbios 3:6 se nos anima a reconocer a Dios en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas. Este reconocimiento no solo es un acto de fe, sino una disposición para interpretar las señales que el Espíritu Santo coloca a nuestro alrededor. Un ejemplo notable se encuentra en la vida de Moisés, quien fue guiado por Dios en múltiples ocasiones a través de señales visibles. En Éxodo 3:2, Dios se manifestó a través de una zarza que ardía sin consumirse, llamando a Moisés hacia una misión específica y alejándolo de la rutina que lo mantenía en el anonimato. Este evento no solo marcó el inicio de su papel como libertador de Israel, sino que también lo protegió al redirigir su vida hacia el cumplimiento del plan divino. La zarza ardiente no era solo un espectáculo, sino una señal diseñada para captar su atención y darle dirección clara en medio de la incertidumbre. A lo largo de las Escrituras, estas señales aparecen en diversas formas. En el libro de Números, Dios utilizó una señal única para advertir a Balaam.
Cuando éste se dirigía en contra de la voluntad de Dios, el ángel del Señor se interpuso en su camino, aunque Balaam no lo podía ver. Fue el asna de Balaam la que percibió el peligro y se detuvo, incluso hablando para alertarlo. En Números 22:31 se narra cómo finalmente se abrieron los ojos de Balaam y él vio al ángel que lo advertía. Este relato subraya cómo el Espíritu Santo utiliza lo ordinario para comunicar lo extraordinario, asegurándose de que sus mensajes sean recibidos, incluso si inicialmente no somos conscientes de ellos. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo habló sobre la importancia de discernir las señales. En Mateo 24:32-33, utilizó la imagen de la higuera que brota para enseñar a sus discípulos a estar atentos a las señales de los tiempos. Aunque este pasaje se refiere al cumplimiento de las profecías, también nos recuerda que debemos estar vigilantes y sensibles a las maneras en que Dios nos advierte y guía. Cada señal es un recordatorio de que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas, protegiéndonos y dirigiéndonos hacia su propósito. El Espíritu Santo no solo utiliza señales externas, sino también impulsa el corazón de los creyentes con una convicción interna que los aparta de situaciones peligrosas. En Hechos 16:6 y 7, leemos cómo Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en ciertas regiones. Aunque a primera vista esto podría parecer una contradicción, en realidad fue una medida protectora y estratégica para asegurar que el mensaje de salvación llegara al lugar adecuado en el momento correcto. Este tipo de dirección, aunque puede no ser entendida de inmediato, refleja cómo el Espíritu Santo interviene de manera preventiva para guiarnos por el camino correcto. En la vida de los hijos de Dios, las señales del Espíritu Santo no siempre son espectaculares. A veces se presentan como una sensación de inquietud o paz, como una puerta que se cierra de manera inesperada, una circunstancia que cambia radicalmente. En Romanos 8:14 se nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esta guía no es accidental ni genérica, es intencional y específica, diseñada para protegernos y alinearnos con el plan perfecto de Dios. La protección a través de señales también se ve reflejada en la historia del éxodo de Egipto. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó al Mar Rojo con el ejército de Faraón persiguiéndolos, Dios intervino no solo abriendo el mar, sino también utilizando una columna de nube y fuego para protegerlos. En Éxodo 14, 19, 20, se relata cómo el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó y se puso detrás de ellos, y también la columna de nube se apartó de delante de ellos y se puso a sus espaldas. Esta señal no solo les brindó protección física, sino que también les recordó la presencia constante de Dios, asegurándoles que no estaban solos. El Espíritu Santo también utiliza las Escrituras como una señal viva para guiarnos. En Salmos 119, 105 se declara: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo resalta cómo la palabra de Dios es una fuente constante de dirección y seguridad. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o situaciones inciertas, el Espíritu Santo nos lleva a pasajes específicos que iluminan el camino a seguir. Esta señal no solo nos orienta, sino que también fortalece nuestra fe y nos recuerda la fidelidad de una relación cercana con Dios y una disposición a escuchar su voz. En Juan 10:27, Jesús declara: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta promesa asegura que, cuando caminamos en comunión con Dios, podemos discernir claramente las señales que Él nos da. El Espíritu Santo no solo se comunica con nosotros, sino que también nos capacita
para interpretar correctamente sus mensajes, evitando confusiones o malentendidos. Cada señal que el Espíritu Santo coloca en nuestro camino es una expresión de su amor y cuidado. No son advertencias frías o impersonales, sino manifestaciones de su deseo de protegernos y guiarnos hacia lo mejor. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Las señales del Espíritu Santo son una confirmación constante de que estos planes están en marcha, incluso cuando no los comprendemos del todo. La Biblia nos llama a confiar plenamente en la dirección de Dios, sabiendo que Él siempre tiene el control. En Isaías 30:21 se nos promete: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. Andad por él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda». Esta dirección no siempre será audible o dramática, pero siempre será clara y consistente con su palabra. El Espíritu Santo nunca deja de comunicarse con nosotros. Sus señales, ya sean visibles o internas, son una evidencia constante de su presencia activa en nuestras vidas. Al estar atentos y dispuestos a seguir su dirección, experimentamos una protección que trasciende nuestra comprensión y nos lleva a caminar con confianza y fe. La paz que el Espíritu Santo otorga es uno de los dones más preciosos que un creyente puede experimentar. No es una paz superficial, limitada por las circunstancias o condicionada por lo que sucede a nuestro alrededor. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, un ancla que nos sostiene en medio de las tormentas más feroces. Filipenses 4:7 describe esta realidad con palabras que resuenan profundamente. «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Este tipo de paz no es una simple sensación, es una fuerza espiritual que se manifiesta como una señal de la constante protección del Espíritu Santo. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios se revela como el dador de una paz inquebrantable. En medio de la adversidad, su paz actúa como un recordatorio de su presencia, asegurándonos que Él tiene el control incluso cuando todo parece perdido. Jesús mismo, al preparar a sus discípulos para los desafíos que enfrentarían, les dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14:27. Estas palabras no solo ofrecen consuelo, sino también una promesa eterna de que la paz divina será un refugio constante para quienes confían en Él. El Espíritu Santo trabaja en lo profundo del corazón para producir esta paz. No es algo que podamos fabricar con nuestras propias fuerzas ni obtener a través de métodos terrenales. En Gálatas 5:22 se nos enseña que la paz es uno de los frutos del Espíritu, una evidencia de que Él está obrando en nuestras vidas. Este fruto no solo nos transforma, sino que también nos protege, ayudándonos a enfrentar las pruebas con confianza y serenidad. Imagina el impacto de esta paz en momentos de crisis. Cuando los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta, su miedo se convirtió en pánico, creyendo que iban a perecer. Pero Jesús, con una sola palabra, calmó el viento y el mar. «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?», les preguntó, como si su sola presencia fuera suficiente para disipar cualquier temor. Mateo 8:26. Este relato no solo muestra el poder de Cristo sobre las circunstancias, sino también cómo su paz puede transformar el caos en calma. El Espíritu Santo nos da acceso a esta misma paz. No es algo reservado para unos pocos privilegiados, sino un don accesible para todos los que creen.
Isaías 26:3 declara: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave está en mantener nuestra mente fija en Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos llene de su paz independientemente de lo que enfrentemos. Esta paz también actúa como un escudo protector. Nos guarda de la ansiedad, del miedo paralizante y de la desesperación que tantas veces intentan apoderarse de nuestro corazón. En Colosenses 3:15 se nos instruye a permitir que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto implica que, en lugar de dejarnos llevar por las emociones o las circunstancias, debemos dejar que la paz del Espíritu Santo tome el control, dirigiendo nuestras decisiones y fortaleciendo nuestra fe. El mundo ofrece una paz falsa, una paz que depende de la ausencia de problemas o de la seguridad material. Pero esta paz es efímera y frágil, quebrantada con facilidad ante el menor cambio. La paz que el Espíritu Santo otorga, en cambio, es inmune a las circunstancias externas porque está arraigada en la presencia de Dios. Romanos 8:6 lo expresa claramente. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Al confiar en el Espíritu Santo, nos liberamos de la dependencia en lo terrenal y experimentamos una paz que trasciende todo lo temporal. En tiempos de incertidumbre, esta paz se convierte en un testimonio poderoso. Cuando las personas a nuestro alrededor ven que enfrentamos las mismas pruebas y desafíos, pero con una calma inexplicable, se preguntan cuál es nuestra fuente de fortaleza. En este sentido, la paz que el Espíritu Santo otorga no solo nos protege, sino que también glorifica a Dios, señalando su presencia activa en nuestras vidas. La Biblia nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, esta paz permanece intacta. En el libro de Habacuc, el profeta describe un panorama desolador, lleno de carencias y sufrimientos. Sin embargo, concluye con estas palabras: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Este gozo y paz en medio de la adversidad no son humanos, sino una obra del Espíritu Santo que trasciende las circunstancias. El Espíritu Santo utiliza esta paz como un ancla para nuestras almas, una señal constante de que estamos siendo sostenidos por algo mucho más grande que nosotros mismos. Cuando enfrentamos situaciones que desafían nuestra comprensión o que parecen no tener solución, esta paz nos asegura que no estamos solos y que el propósito de Dios prevalecerá. Es importante recordar que esta paz no es pasiva. No significa ignorar los problemas o evitar las responsabilidades. Al contrario, es una paz activa que nos capacita para enfrentar cada desafío con valentía y confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. En 2 Tesalonicenses 3:16, Pablo ora por los creyentes diciendo: «Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros». Esta paz, ofrecida en toda manera, nos capacita para mantenernos firmes y avanzar, incluso en las circunstancias más difíciles. El Espíritu Santo, al darnos esta paz, también nos equipa para ser pacificadores. En el Sermón del Monte, Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Al experimentar la paz del Espíritu Santo, nos convertimos en canales de esa misma paz, llevando consuelo, reconciliación y esperanza a quienes nos rodean. La paz del Espíritu Santo no solo es un don para este mundo, sino también una anticipación de la paz eterna que experimentaremos en su presencia. Apocalipsis 21:4 describe un futuro donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta visión nos recuerda que la paz que sentimos ahora es solo un reflejo de la plenitud que vendrá, fortaleciendo nuestra esperanza y nuestra fe en el camino. Cada vez que experimentamos esta paz, estamos siendo protegidos de las fuerzas que intentan robarnos la alegría, la esperanza y el propósito. Es una señal constante de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, transformándonos y guardándonos en el amor de Dios. Su paz no solo nos sostiene, sino que también nos impulsa a vivir con valentía y gratitud, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. El poder del discernimiento espiritual es uno de los mayores dones que el Espíritu Santo otorga a los creyentes y una de las formas más sublimes en que su protección se manifiesta. Este discernimiento no es simplemente una habilidad para tomar decisiones correctas, sino una sensibilidad profunda para comprender y actuar conforme a la voluntad de Dios en medio de un mundo lleno de distracciones y engaños. En Proverbios 3, 5, 6 se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este reconocimiento continuo no solo guía nuestros pasos, sino que nos protege de desviarnos hacia caminos peligrosos. El discernimiento espiritual comienza con una conexión activa con el Espíritu Santo. No es el resultado de la lógica o el intelecto humano, sino una obra directa de Dios que ilumina lo que está oculto y nos da claridad incluso en situaciones complejas. En 1 Corintios 2:14, Pablo escribe: «Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente». Esto subraya que el discernimiento espiritual es un don exclusivo para aquellos que viven bajo la guía del Espíritu Santo, una herramienta divina para navegar en un mundo que a menudo parece contradictorio y confuso. El discernimiento no solo nos protege del error, sino que también revela los propósitos de Dios en nuestras vidas. En el libro de Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles en su misión, cerrando puertas en algunos lugares y abriendo oportunidades en otros. En Hechos 16, 6-10, se describe cómo Pablo y sus compañeros fueron impedidos de predicar en Asia, pero posteriormente se les mostró una visión que los dirigió hacia Macedonia. Aunque en el momento podría haber parecido desconcertante, esta dirección estratégica aseguró que el mensaje del Evangelio alcanzara a aquellos que estaban preparados para recibirlo. La Biblia también nos muestra cómo el discernimiento espiritual puede protegernos de caer en engaños. En el Evangelio de Mateo, Jesús advirtió a sus discípulos sobre los falsos profetas y maestros, instándolos a estar atentos y a evaluar los frutos de sus obras. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Esta advertencia nos enseña que el discernimiento espiritual no solo nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo que es auténtico y lo que es falso, una habilidad crucial en un mundo donde lo verdadero a menudo se mezcla con lo engañoso. El discernimiento también se manifiesta en nuestra capacidad para reconocer las estrategias del enemigo y resistir sus ataques. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este versículo subraya la necesidad de discernimiento para identificar las influencias espirituales que buscan desviarnos de nuestra fe y de nuestro propósito en Dios. La protección del Espíritu Santo no solo nos equipa para reconocer estas fuerzas, sino también para enfrentarlas con su poder y autoridad. Un aspecto importante del discernimiento espiritual es su capacidad para ayudarnos a interpretar la palabra de Dios de manera correcta y aplicarla a nuestras vidas.
En 2 Timoteo 3, 16, 17, se nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo nos da discernimiento para comprender las Escrituras en su contexto y para aplicarlas de manera que nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios. Este don también se extiende a nuestras relaciones y decisiones diarias. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esta capacidad para probar los espíritus no solo nos protege de influencias nocivas, sino que también nos permite tomar decisiones basadas en la sabiduría divina, asegurándonos de que nuestras elecciones nos lleven más cerca del propósito de Dios para nuestras vidas. El discernimiento espiritual no es algo que podamos desarrollar por nosotros mismos. Es un don que se cultiva en la comunión con el Espíritu Santo. En Santiago 1:5 se nos anima: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos asegura que Dios está dispuesto a otorgar sabiduría y discernimiento a todos los que lo buscan con sinceridad, demostrando que su protección no tiene límites y está disponible para todos los que confían en Él. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, el discernimiento espiritual se convierte en una herramienta invaluable para enfrentar las incertidumbres de la vida. Nos ayuda a identificar oportunidades divinas, a reconocer advertencias y a evitar trampas que podrían desviarnos del camino que Dios ha preparado para nosotros. En Isaías 30:21 encontramos esta promesa: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Este nivel de dirección es una evidencia clara de la obra del Espíritu Santo, guiándonos con precisión y cuidado a lo largo de nuestra jornada espiritual. El discernimiento también nos capacita para actuar con valentía y confianza, incluso en medio de la oposición. En la historia de Nehemías, vemos cómo el discernimiento espiritual le permitió identificar las intenciones de sus enemigos y perseverar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En Nehemías 6:12, él declara: Entonces entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Esta capacidad para discernir los motivos ocultos y las verdaderas intenciones no solo protegió a Nehemías, sino que también aseguró el cumplimiento del propósito divino. El discernimiento espiritual no solo es una protección personal, sino también una herramienta para edificar y proteger a la comunidad de fe. En 1 Corintios 12:10, Pablo menciona el discernimiento de espíritus como uno de los dones del Espíritu, destinado a fortalecer y guiar a la Iglesia. Este don nos permite identificar influencias negativas, corregir errores y garantizar que la comunidad esté alineada con la verdad de Dios. Cada vez que experimentamos el discernimiento espiritual en acción, somos testigos de la mano protectora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos recuerda que no estamos solos, que contamos con su guía y que su sabiduría es más que suficiente para enfrentarnos a cualquier desafío. Este discernimiento, lejos de ser un lujo, es una necesidad para quienes buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, una señal constante de que Él está obrando a nuestro favor y protegiéndonos de todo lo que podría apartarnos de su propósito eterno. La promesa de protección divina es uno de los fundamentos más reconfortantes de nuestra fe, un recordatorio constante de que no estamos solos y que el Espíritu Santo vela por nosotros en cada paso de nuestro camino.
Esta protección no es solo una idea abstracta, sino una realidad viva que se manifiesta en nuestra relación con Dios. En Isaías 41:10 se nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo encapsula la esencia de la protección divina, una promesa que abarca cada aspecto de nuestra vida, desde lo físico hasta lo espiritual. Desde el principio de la creación, Dios ha demostrado su compromiso de proteger a su pueblo. Cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, su desobediencia los llevó a enfrentar las consecuencias del pecado. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios intervino con una provisión protectora, vistiendo a la pareja con túnicas de piel para cubrir su vergüenza. Génesis 3:21. Este acto no solo señaló su cuidado en medio de la disciplina, sino que también apuntó a la redención futura que culminaría en Cristo. A través de los tiempos, esta protección ha sido evidente en las historias de la fe. En el éxodo de Egipto, cuando Faraón y su ejército persiguieron a los israelitas, Dios se interpuso de manera visible, asegurando su seguridad. La columna de nube y fuego no solo los guió, sino que también se convirtió en un escudo que los separó del peligro inminente. En Éxodo 14, 19-20, se relata cómo el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube se apartó de delante de ellos y se puso a sus espaldas. Este acto no solo les permitió avanzar hacia la libertad, sino que también dejó claro que Dios es fiel en su promesa de proteger a quienes confían en Él. El Espíritu Santo actúa en continuidad con esta promesa eterna, asegurando que cada creyente sea guardado en su amor y en su propósito. Romanos 8:38-39 nos da una de las declaraciones más poderosas de esta verdad. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor protector no es solo un consuelo, es una garantía que trasciende cualquier circunstancia. La protección divina también se manifiesta en la seguridad que encontramos al caminar en obediencia a su palabra. En Deuteronomio 28:1 y 2 se nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este pacto nos muestra que, al alinearnos con la voluntad de Dios, nos colocamos bajo el amparo de su cuidado. Sin embargo, la protección del Espíritu Santo no significa ausencia de pruebas o dificultades. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esta declaración no solo reconoce las luchas inevitables de la vida, sino que también asegura que, incluso en medio de ellas, podemos confiar en su victoria y su presencia. Un aspecto crucial de esta protección es cómo el Espíritu Santo utiliza cada experiencia para fortalecernos y moldearnos según su propósito. En Romanos 8:28 se nos promete: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no solo incluye los momentos de gozo, sino también los de desafío, recordándonos que cada circunstancia está bajo el control soberano de Dios.
La Escritura está llena de promesas que refuerzan esta verdad. En el Salmo 91, uno de los pasajes más emblemáticos sobre la protección divina, se nos asegura: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». Salmos 91, 4. Esta imagen de cuidado y refugio resalta la cercanía de Dios, quien no solo observa desde la distancia, sino que se involucra activamente en la vida de sus hijos. La protección del Espíritu Santo también se evidencia en su papel como intercesor. En Romanos 8:26 se nos dice: «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Este ministerio de intercesión nos asegura que, incluso cuando no comprendemos completamente nuestras necesidades o no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo está orando en nuestro favor, alineándonos con la voluntad perfecta de Dios. El Espíritu Santo no solo protege nuestra vida física, sino también nuestra alma y nuestro espíritu. En 1 Pedro 1:5 se nos habla de los creyentes como aquellos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta protección espiritual es una garantía de que nuestra esperanza eterna está segura en Cristo, independientemente de las circunstancias terrenales. Al reflexionar sobre estas promesas, es imposible no sentirse profundamente agradecidos. Cada paso que damos, cada desafío que enfrentamos y cada victoria que celebramos son evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Su protección no solo nos guarda del mal, sino que también nos lleva a caminar con valentía, sabiendo que estamos sostenidos por su gracia infinita. La protección del Espíritu Santo es un testimonio constante de su amor y fidelidad. Nos recuerda que no importa cuán incierto parezca el camino, podemos confiar plenamente en aquel que nos creó, nos redimió y nos sostiene. Y en esa confianza encontramos una paz que supera todo entendimiento, una fuerza que nos capacita para enfrentar cualquier cosa y una esperanza que nunca falla. La protección del Espíritu Santo es un misterio que se revela en cada aspecto de nuestras vidas. A través de señales, paz, discernimiento y promesas inquebrantables, su cuidado se manifiesta de maneras que, a menudo, solo podemos comprender en retrospectiva. Esta protección no es un simple refugio temporal, sino una expresión del amor eterno de Dios. En Salmos 121, 7, 8 se nos asegura: «El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre». Estas palabras nos recuerdan que su protección es constante, cubriendo no solo nuestras necesidades inmediatas, sino también nuestro destino eterno. El Espíritu Santo no solo guarda nuestro camino, sino que nos prepara para andar en él con fe y valentía. Cada dificultad enfrentada bajo su guía se convierte en una oportunidad para crecer, y cada intervención divina nos lleva a confiar aún más en su propósito. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo escribe: «Estamos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos». Estas palabras revelan que, aunque enfrentemos pruebas, su protección nos sostiene, asegurando que no seremos vencidos. A través del Espíritu Santo, aprendemos a ver más allá de nuestras circunstancias. Su obra nos permite interpretar cada desafío como una herramienta en las manos de Dios, moldeándonos para cumplir su voluntad. En Romanos 8:31, Pablo pregunta: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?».
Esta afirmación no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos invita a descansar en la certeza de que su protección nunca dado en fe es un recordatorio de que no caminamos solos, sino bajo el cuidado del Creador, quien nos guarda en el hueco de su mano, asegurándonos que su amor y protección nunca fallarán. El Espíritu Santo no solo es nuestro protector, sino también nuestro compañero constante, aquel que nos sostiene en cada paso de nuestro camino espiritual. Entender su protección no es solo reconocer los momentos en que nos ha guardado del peligro, sino también aceptar que su cuidado abarca cada aspecto de nuestra vida, físico, emocional y espiritual. Es una protección que se extiende más allá de lo visible, que trasciende lo temporal y nos conecta con el plan eterno de Dios. La verdadera maravilla de la protección del Espíritu Santo radica en su capacidad para transformar incluso nuestras pruebas en herramientas de crecimiento. En Hebreos 12, 10 y 11 se nos dice: «Pero Dios nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad». Es verdad que ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este pasaje nos revela que la protección divina no siempre implica evitar el sufrimiento, sino guiarnos a través de él, moldeándonos en el proceso. El Espíritu Santo actúa como un faro que ilumina nuestro camino, incluso en los momentos en que las tinieblas parecen más densas. En los tiempos de incertidumbre, su protección se manifiesta como una guía constante que nos conduce a la voluntad perfecta de Dios. Esta guía no se limita a darnos dirección, sino que también fortalece nuestra fe, ayudándonos a confiar en que cada paso, por incierto que parezca, está dentro del plan divino. Isaías 42, 16 lo describe con estas palabras: «Conduciré a los ciegos por caminos que no conocían, por senderos que no conocían los guiaré. Convertiré las tinieblas en luz delante de ellos y los lugares escabrosos en llanura». Esta transformación no solo ocurre en nuestro entorno, sino también dentro de nosotros. A medida que aprendemos a depender del Espíritu Santo, su protección nos renueva y fortalece. Cada intervención divina nos recuerda que somos valiosos a los ojos de Dios, que Él ha trazado un propósito único para cada uno de nosotros. En Efesios 2:10 se nos dice: «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Estas buenas obras no son solo tareas para cumplir, sino oportunidades para manifestar su amor y gracia en el mundo. La protección del Espíritu Santo también nos libera del temor. En 2 Timoteo 1:7 leemos: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este poder no es una fuerza intimidante, sino una seguridad serena que nos permite enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. Nos libera de las cadenas del miedo y nos empodera para vivir plenamente, conscientes de que estamos bajo el cuidado constante del Creador. Al considerar esta protección, no podemos ignorar su dimensión colectiva. El Espíritu Santo no solo protege a cada creyente individualmente, sino también a su Iglesia como un todo. En Mateo 16:18, Jesús declara: «Edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta promesa asegura que, a pesar de los ataques del enemigo, el propósito de Dios para su pueblo prevalecerá. La protección del Espíritu Santo no solo es personal, sino también comunitaria, uniendo a los creyentes en un cuerpo fortalecido por su presencia. El Espíritu Santo también actúa como nuestro defensor en el ámbito espiritual.
En Zacarías 3, 1, 2, encontramos una imagen poderosa de este papel. Luego me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Pero el Señor dijo a Satanás: «El Señor te reprenda, Satanás. El Señor, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda». Este pasaje ilustra cómo el Espíritu Santo interviene en nuestra defensa, asegurándose de que las acusaciones del enemigo no prevalezcan. La protección del Espíritu Santo no solo nos guarda del mal, sino que también nos equipa para ser portadores de su luz en un mundo oscuro. Nos llama a ser agentes de cambio, a llevar esperanza donde hay desesperación y a ser instrumentos de su paz en medio del caos. En Filipenses 2:15-16, Pablo exhorta a los creyentes a brillar como luminares en el mundo, aferrándose a la palabra de vida. Esta misión no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad que cumplimos bajo su protección y guía. La obra del Espíritu Santo es integral y completa. Su protección no se limita a lo que podemos ver o entender. Abarca incluso aquellos aspectos de nuestra vida que están más allá de nuestra comprensión. Es una protección que nos envuelve completamente, que nos sostiene en los momentos de debilidad y que nos impulsa a vivir con propósito y pasión. En última instancia, la protección del Espíritu Santo nos prepara para el destino eterno que Dios ha planeado para nosotros. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión de este futuro glorioso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa no solo nos da esperanza, sino también la certeza de que su protección es eterna, asegurándonos que nuestra comunión con Él nunca será interrumpida. Mientras avanzamos en nuestra vida espiritual, es crucial recordar que la protección del Espíritu Santo no es algo que podamos ganar o merecer, sino un don gratuito de Dios, ofrecido por su gracia infinita. Nos llama a confiar plenamente en su amor y a vivir con la seguridad de que estamos bajo su cuidado constante. En cada decisión, en cada desafío y en cada bendición, su protección es un recordatorio de que somos amados, guiados y sostenidos por el Creador del universo. Este es el poder de la protección divina, una obra continua del Espíritu Santo que nos guarda, nos guía y nos transforma, asegurando que, pase lo que pase, estamos seguros en las manos de Dios. Al reflexionar sobre esta verdad, nuestra respuesta solo puede ser una: vivir con gratitud, fe y obediencia, sabiendo que Él siempre está con nosotros, cuidándonos, guiándonos y preparándonos para el glorioso futuro que tiene reservado para nosotros.